Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, continuamos el capítulo 6. La semana pasada terminamos hablando del pan de vida. Ahí le dice que Él es el pan, Jesucristo es el pan que descendió del cielo, habla de su deidad. Vimos que debemos comer y beber su sangre, eso habla de creer en Jesucristo. Y también dice la Biblia que Él era superior que el maná en el desierto. Ahora, bueno, vamos a continuar ahí en el versículo 60 en adelante. Vamos a ver la reacción de los oyentes a la enseñanza de Jesucristo. Vamos a ver en primer lugar que los discípulos se ofendieron. Los discípulos se ofendieron. Cuando escucharon la enseñanza de Jesucristo, se ofendieron, no les gustó, se escandalizaron en otras palabras. Y la gente siempre se escandalizaba de lo que Cristo decía. Bueno, lo que Jesús decía no era fuera de este mundo, simplemente Él estaba enseñando la verdad, pero iba en contra de las creencias de las personas. Por eso dice ahí que era una palabra dura para los corazones duros. Era una palabra dura para los corazones duros. Una palabra dura para los corazones duros. Así dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es, ¿qué dice ahí? Esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, aquí estos discípulos no se refiere a los 12, sino que habla de la turba que le seguía. Un discípulo, recuerde, es un aprendiz. Y esta gente, Dios le llama aprendiz o discípulos, andaban con Jesús, estaban aprendiendo de Él. Ahora, estos vamos a ver que no creían en Jesucristo, no eran salvos porque no entendían el mensaje que Jesucristo les estaba dando. Ahora, estos eran atraídos a Jesús por sus milagros. Y hay mucha gente que va a lugares, iglesias, buscando según a Jesús y dice, yo soy un cristiano, soy un creyente, estoy siguiendo a Cristo, pero en verdad no han entendido el mensaje de Jesucristo. Y en este caso vemos que era evidente que no eran verdaderos creyentes por lo que Jesucristo va a decir de ellos. Por eso dice que ellos se ofendieron de lo que Jesús estaba diciendo. Dice así el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Entonces Jesús sabía que estaban ofendidos, les había ofendido lo que Él dijo. Ahora, ¿qué fue lo que les ofendió? ¿Qué era esa cosa? Ahora recuerde que habíamos visto ahí en el capítulo 6, todo el tema del capítulo 6 de Juan es creer en Cristo, que Él es el Salvador, que la deidad de Jesucristo mismo, y ellos se sentían ofendidos por ello, no les gustó. Estaban resentidos, en otra palabra. Ahora, esta es la reacción de un incrédulo cuando escucha algo que va en contra de su creencia. Cuando usted le dice a una persona que solamente Jesucristo es el camino al cielo y no es por medio de un santo o no es por medio de un rito, se pueden ofender, se escandalizan. ¿Le ha pasado a usted compartiendo con alguien cómo se enojan con usted porque usted les está diciendo la verdad? Bueno, note cómo reaccionó el pueblo de Dios, o Israel más bien, no era el pueblo de Dios, sino Israel, cuando Pedro predicaba de Jesucristo, ahí en Hechos 4:2, resentidos, dice que de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Dice que los fariseos estaban, ¿qué, hermano? Resentidos, se resentían. Ahora entiendan, estos ahora entendían lo que Cristo quería decir y no les gustó, por eso primeramente murmuraron. Regresa ahí el 41, Juan 6:41, recuerde que ahí primero ellos murmuraron, dice murmuraban entonces de Él los judíos. Ahora, después de que entendían lo que estaba diciendo, estaban contendiendo entre ellos mismos, dice el versículo 52. Entonces los judíos, ¿qué hacían, hermanos? Contendían entre sí. Entonces, cuando Jesús les decía, yo soy el pan que vino del cielo, no entendían, decían, ¿qué está hablando este? ¿Que no es el hijo de José? Pero después de que entendían, estaban debatiendo entre ellos mismos, ¿cómo este va a ser Dios mismo? ¿Cómo es posible que este descendió del cielo? Pero ahora entendieron plenamente lo que Jesús estaba diciendo. Entendieron que Jesús decía que para tener vida eterna es solamente en Jesús. Ya lo entendieron. Entendieron que Él era el pan que descendía del cielo, habla de su deidad. Entendían que tenían que comer y beber su sangre, o sea, creer en Él. Y entendieron que Él decía que Él era superior al maná en el desierto y superior a Moisés, que les dio el maná en el desierto. Y quiero decirle que la gente se va a ofender siempre cuando usted les enseñe la verdad. Ahora, ¿quiénes de ustedes aquí eran parte de la iglesia tradicional? Y hablo porque la mayoría de nosotros, los hispanos, veníamos de la iglesia tradicional. Entonces, ¿quiénes de ustedes eran? La mayoría, imagino. ¿Y cómo fue que usted empezó a cambiar? Alguien le tuvo que decir algo. O muchos llegaron al cristianismo todavía con su escapulario, tal vez tenían alguna veladora por ahí, tenían una estatua, un mono, o tenían una pintura. Y alguien le dijo, ¿sabe qué?
ella no puede orar por ti, ella no puede hablar por ti, no puede interceder por ti. ¿Cómo fue su reacción? ¿Alguien aquí se enojó? Sí. ¿Vos te enojó? Sí. ¿Que lo tenía un tatuaje o qué? Una medallita tenía. Se enojó. Sí. Pero si alguien no le hubiera dicho eso, no hubiera comenzado esa semilla, ¿correcto? Estuviera aún en su ignorancia siguiendo las tradiciones paganas de la iglesia tradicional, la iglesia católica, para que me entienda. Ahora, no estoy yo en contra de las personas, yo creo que ellos están ciegos siguiendo la enseñanza falsa, pero mire, alguien tuvo que decirle, alguien tuvo que atreverse a decirle a usted, ¿correcto? Porque mire, existen doctrinas extrabíblicas que son falsas. Alguien crece toda su vida creyendo, pensando que Jesús no es Dios. Y cuando nos escucha a un bautista decir la deidad de Cristo, que Jesús es Dios mismo en la carne, se escandalizan, se ofenden. ¿Cómo es posible que Dios mismo sea un hombre? ¿Cómo es posible? Bueno, es que así lo enseña la palabra de Dios. Una vez evangelizando, iba yo con el hermano Miguel. Y no sé si se acuerdan, hermano Miguel, cuando hablamos con un caballero, y él me hizo muchas preguntas. ¿Y ustedes por qué creen esto y por qué no creen aquello? Y todas sus preguntas se las contesté con la Biblia. Le mostré en la Biblia que la mujer llamada María en la Biblia era una pecadora, por eso necesitaba a un Salvador. Decía, mi Dios, mi Salvador, tuvo hijos, se casó y nombra los nombres de sus hijos. Y le enseñé plenamente todo lo que la Biblia decía. Y él decía, entonces, yo no puedo recibir a Cristo. Él mismo dijo eso, ¿te acuerdas? Yo no puedo creer en Cristo. ¿Por qué? Porque tengo que rechazar estas cosas. Y yo no estoy dispuesto a dejar las tradiciones de mis padres. Yo no estoy dispuesto a dejar lo que mis padres me inculcaron. Yo sé que no está bien. Ya que veo en la Biblia, yo veo que no es lo correcto, pero yo no puedo dejar esas cosas. Bueno, eso es exactamente lo que los judíos están haciendo. Ellos no están dispuestos a dejar las enseñanzas de sus padres, no están dispuestos a dejar las tradiciones de sus padres. Dice la gente, esto me inculcaron, es la religión de mis padres, aquí nací y aquí me voy a morir, dicen. Yo les digo esto a ellos, cuando ellos me dicen esto, les digo, hay gente allá en la India que se postra ante estatuas. Tienen miles y miles de dioses, entre ellos elefantes, vacas, serpientes. ¿Qué va a pasar de ellos si ellos creen un Dios falso? Y inmediatamente dicen, no, pues se van a ir al infierno. ¿Usted quisiera que alguien vaya y les diga la verdad? ¿Usted cree que ellos quisieran que alguien les demuestre que lo que ellos están haciendo no es la verdad, no es correcto? Y dice, pues ¿quién no? Dice, no tengo que ir tan lejos porque puede usted creer que Jesús es Dios, pero si no entiende el pasaje bíblico correctamente, no importa que aunque usted tenga millones de dioses, aunque crea en el verdadero Dios, pero no entiende la salvación, usted no es salvado, no será salvo. Toda mi vida he creído, me dijo una muchacha, que la salvación se pierde. Toda mi vida me enseñaron esto. A lo cual yo le dije, ¿alguna vez tú has leído la Biblia? Ni una sola vez. ¿Alguna vez en la iglesia donde ibas te enseñaron el estudio de Juan, de Romanos, de Gálatas, Filipenses, Colosenses, que habla de la salvación por fe en Jesús y solo por gracia? No. Entonces, ¿qué enseñaban? Toda su vida usted va a tirar su alma al infierno porque usted dice, toda mi vida me enseñaron esto sin ver lo que dice la palabra de Dios. O sea, si a mí me enseñan una vida entera, enseñanza extrabíblica que no está en la palabra de Dios, y alguien después me dice, pues así dice la Biblia, yo inmediatamente voy a cambiar. Dice, pues yo quiero seguir la verdad a todo costo. Aunque ya no me dé la herencia a la tía Pepa, aunque mi abuela y mis abuelos ya me dejen de hablar, aunque ya me echen de enemigos a mis compañeros o mis amigos o mis primos, aunque yo era el padrino del bautizo de mi sobrino, imagínense. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, ahora voy a seguir a Cristo. Y estos entendieron exactamente lo que Cristo estaba diciendo. Un escritor americano se llama Mark Twain, él dijo esto: no me molesta las cosas que no entiendo en la Biblia, porque hay mucha gente que critica la Biblia por las cosas que aparentemente no tienen sentido. Dice, lo que nos molesta de la Biblia son las cosas que entendemos. Entonces, cuando entendemos lo que es pecado, cuando entendemos lo que Dios dice, entonces, ¿qué es lo que hacemos en defensa? Es criticar lo que no entendemos. Y criticar como que un Dios de amor y a la vez es odio. Y como que Dios hizo esa serpiente que habló. Empezamos a criticar lo que no entendemos cuando no queremos aceptar lo que sí entendemos. Ahora, aún en día hay creyentes que se ofenden cuando alguien les enfrenta con la verdad, ya después de ser salvos. Note lo que dice Gálatas 4:16. Pablo le dice esto a los Gálatas: me he hecho pues vuestro, ¿qué dice ahí? Enemigo. ¿Por qué?
por deciros la verdad. O sea que estos Gálatas se enojaron con Pablo, se ofendieron porque Pablo les dijo sus verdades. Ahora hay gente que le gusta, te voy a decir tus verdades. ¿A quién le gusta que nos digan las verdades? A nadie, ¿verdad? Pero mire, es el trabajo del predicador decirle a usted la verdad. Pero note que la Biblia nos enseña que la manera que se dice la verdad es con mansedumbre, se hace con paciencia, con toda doctrina, es con la Biblia. No lo tome a la ligera, no piense que queremos nada más lastimarle o insultarle. Y tratamos de usar muchas palabras sabias y retenernos para no ofender a las personas. Pero mire, muchos se ofenden por lo que les están diciendo, no por la manera que están diciendo. ¿Un médico debe decir la verdad o no? Si usted va al médico, usted quiere que el médico le diga la verdad. ¿Qué tal si le va a ofender? Es que si le digo la verdad se va a ofender, se va a sentir mal. Mejor no le voy a decir que tiene esta enfermedad. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Defraudado? ¿Traicionado? Sí. ¿Cómo se sentiría cuando tuviera un pastor, un predicador que no le diga su verdad? Ahora, ¿cómo se sentiría un niño o un joven que el padre no le dé la advertencia, no le enseñe? Y crecemos veces sin enseñanza, sin dirección, y nos molesta, y después nos sentimos, tenemos un resentimiento contra nuestros padres que nunca se sentaron con nosotros para enseñarnos el camino, ¿correcto? ¿Ha pasado eso? Entonces, pensándole de esa manera, cuando el predicador o el pastor también le diga su verdad, usted debe recibirla con gozo. Amén. Dice así Proverbios 27:6, fieles son las heridas ¿de quién? Del que ama. Si alguien le ama y le hiere, esas son unas heridas fieles. Note lo que dice también ahí en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os manda. Lo que yo os mando. Entonces lo que queremos es que el cristiano reciba la enseñanza y después haga lo que Dios mismo nos manda. La enseñanza de Cristo entonces no fue difícil de entender, pero sí fue algo difícil de aceptar, a lo cual entonces vemos que Cristo les da una explicación. Vemos la explicación de Cristo. La explicación de Cristo. Jesucristo sabía los pensamientos y note lo que Él les dice ahí en el versículo 62. Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora, este versículo es una pregunta. Está diciendo en esencia, si me vieres ir al cielo, ¿me creerías? Jesús dijo que Él descendió del cielo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo descendió? Nació de una virgen. Pero Él dice, si tú me ves subir al cielo, físicamente, ¿me vas a creer? Porque es lo que Él estaba diciendo. Que Él bajó y un día va a regresar. Y solamente el que bajó puede regresar. Diciendo, mire, yo voy a bajar y voy a subir. Cuando yo suba, ¿te vas a ofender también? Porque recuerden, no creían que Él venía de Dios. Decían, este es el hijo de José. Este es de Nazaret, es de Galilea. Ahora, toda la vida de Cristo fue en verdad supernatural. Porque lo que Cristo está hablando es algo supernatural. Supernatural es contra la naturaleza. ¿Cómo qué? Su nacimiento fue supernatural. Nació de una virgen. Sus milagros eran supernatural. Su muerte y resurrección es supernatural. Es más, su ascensión, cuando Él regresó al cielo, fue supernatural. Pero dice Lucas 24:51 así. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado ¿a dónde? Arriba al cielo. Jesucristo fue llevado. Y dice la Biblia que vieron. También lo dice en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces Jesucristo está diciendo, si ustedes me ven subir arriba, yo estoy seguro que no estarían ofendidos. Ahora Él subió al cielo. Jesucristo ya subió al cielo, acabamos de leer los pasajes. Pero mire, Jesucristo les está mostrando más bien un principio espiritual. Aquí es la diferencia. La diferencia es que mucha gente está buscando cosas supernaturales de parte de Dios. Y no estoy diciendo que Dios actúa en lo supernatural, o sea, me refiero a milagros, que Dios cambia corazones de una forma que el humano no puede explicar. Pero la enseñanza principal de Jesucristo es una espiritual, dice el 63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice ahí que son? Son espíritu y son vida. Está diciendo que el espíritu es el que da vida. Ahora, ¿por qué lo compara ahí a las palabras? La Biblia dice que sus palabras son espíritu. No podemos separar a Dios, a Cristo o al Espíritu Santo de su palabra. Hay quienes dicen, yo escuché a alguien decir, cuando alguien llega a Cristo, lo primero que le tienes que enseñar es acerca del Espíritu Santo, no de la Biblia. Es que la Biblia es después. Le dije, ahí es donde tú te equivocas. Porque la Biblia es palabra del Espíritu Santo.
La Biblia dice que este libro fue escrito por 42 hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él los movió, les enseñó. O sea que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y cuando habla la Biblia es el Espíritu Santo enseñándonos. ¿Y quién conoció la mente de Dios más que el Espíritu de Dios? Y el Espíritu Santo nos enseña a nosotros lo que debemos saber por medio de su palabra. Aparte de la Biblia, el Espíritu Santo no le habla. No existen unos susurros por ahí que usted va manejando. ¿Por dónde voy? Date a la derecha. El Espíritu Santo no habla así. Al Espíritu Santo no nos guía en estas cosas. Si usted quiere que Dios le guíe, use la palabra de Dios. Allí es donde el Espíritu Santo le va a hablar. Alguien dice, es que yo lo presentí. Eso no es el Espíritu Santo. Es que yo sentí en mi corazón. Eso no es el Espíritu Santo. La Biblia dice engañoso es sobre todo el corazón. El corazón es la cosa más engañosa que usted tiene. Gente dice, es que no siento paz. ¿Por qué no siente paz? ¿A qué se refiere? ¿Va en contra de la Biblia? Nada más es que no siento paz. No me cae bien. Cuando yo tenga a mi hija creciendo, mis hijas, ellas quieren un día conocer a un muchacho. Yo no voy a ser guiado por mis sentimientos si me cae bien. Voy a ver lo que dice la palabra de Dios. Este muchacho anda en la verdad. Este muchacho teme a Dios. Y le voy a decir lo mismo a ellas, hijas. Vea lo que él mira su vida y compárelo con la palabra de Dios. Y si una de ellas me dice, es que yo lo siento en mi corazón. Siento unas palomitas. ¿No serán el Espíritu Santo? No, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar paz cuando tú veas que así dice la Biblia y así está escrito. Así puedo tener la paz bíblica, la paz correcta. Porque hay personas que se pueden engañar. Hace unos meses les di un ejemplo donde un hombre se estaba separando de su esposa y estaba diciendo que Dios mismo le estaba dando la bendición. ¿Por qué? Dice, porque mire, ya encontré un abogado que me está echando la mano y me está cobrando barato. Es de Dios. Es más, ya tengo una compañera ahí que está lista para casarse conmigo. Si no fuera así, pues no fuera de Dios. Ahí es donde se equivocan, porque Dios dice que Él aborrece el repudio. Dios no está de acuerdo con lo que es el divorcio. Entonces no podemos decir que es de Dios porque siento bien o porque las cosas van bien. No, cuando Dios, el Espíritu Santo nos habla, es siempre por medio de su palabra. No la separe, nunca separe. Es más, Jesucristo es llamado el Verbo. Y el Verbo también significa la palabra. La palabra de Cristo y el Verbo, la Biblia, van juntos, siempre van a la mano. Ahora mire, ¿por qué decimos que es un asunto espiritual lo que está hablando Jesucristo aquí? Porque la salvación es un asunto espiritual. Hay un problema espiritual. ¿Cuál es nuestro problema espiritual? El pecado. Hay una consecuencia espiritual. ¿Cuál es la consecuencia espiritual? Destituidos de la gloria, lanzados al lago de fuego, la muerte segunda. Y hay una solución espiritual. Cristo pagó por nuestros pecados y resucitó para darnos una vida eterna. Y finalmente hay una decisión espiritual. Esa decisión es que debemos creer en Cristo como nuestro Salvador suficiente, aparte de las obras. Note que todo es espiritual. La carne para nada aprovecha. Eso es lo que significa que la carne para nada aprovecha. Lo que Dios nos da, la carne no lo aprovecha. Es más, la Biblia está en contra de la carne. La carne no va a ir al cielo. Nuestra carne se va a quedar aquí. Entonces, ¿de qué sirve que una persona haga tantos ritos y hasta participe de comerse una galletita si la carne para nada, el espíritu para nada aprovecha? Dice la Biblia. Lo que importa son las cosas espirituales. Les está enseñando a ellos aquí que lo eterno, los elementos importantes para ser salvo, tiene que ver con lo espiritual. ¿Cuáles son esos? En primer lugar es la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice ahí? ¿Sabio para qué? Para la salvación. Mire, por la fe que es en Cristo Jesús. Santiago 1:18 dice, es de voluntad. Él de su voluntad nos hizo nacer, mire, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Está diciendo que la salvación es por la palabra, por la Biblia. Nadie puede ser salvo aparte de la Biblia. El Evangelio se contiene aquí en la Biblia. Entonces, mire, para que una persona sea salva, tiene que escuchar y creer lo que dice la palabra de Dios. Así dice también Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué cosa? Entonces dice pasaje, está diciendo que la salvación viene por la palabra, ¿correcto? Entonces es por la Biblia, dice también Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosas, hermanos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces mire, si usted quiere que alguien sea salvo, tiene que enseñarle la palabra de Dios y darle el mensaje de la palabra de Dios, que Cristo vino al mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, fue entregado a morir en la cruz, resucitó para darnos una vida eterna y pagar nuestros pecados. Es por la palabra de Dios.
Pero también el otro aspecto de la salvación es el Espíritu Santo. Recuerde que no los puede separar. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es renacimiento, y por la renovación, ¿en qué cosa, hermano? En el Espíritu Santo. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo ahí está hablando, tiene que ver con nuestra salvación. Pero nosotros también lo que dice Juan 3, del 5 al 6, donde vemos la diferencia, el contraste. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recuerde, la carne, ¿para qué, hermanos? Para nada aprovecha. El pasaje ahí, los que nacen de carne, es carne, para nada aprovecha. Pero los que nacen en el Espíritu, por el Espíritu Santo y por la palabra, entonces tienen un nuevo nacimiento, tienen vida eterna. Es un asunto espiritual, no es de obras. Usted ve que la obra es de la carne. Las obras no tienen nada que ver en la salvación. Es un asunto espiritual. Ahora, note lo que dice también Hebreos 4:2. Recuerde, no se trata de algo físico. Tampoco nomás se trata de escuchar, sino que se debe creer. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva o el evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de ¿qué? De fe a los que la oyeron. Este pasaje está diciendo que no se trata nada más de oír, escuchar la enseñanza, sino que uno tiene que creerla. Si no la cree, de nada sirve que la oiga. Porque hay mucha gente que oye y esta gente escuchó, oyeron. Es más, ellos vieron a Jesucristo y no creyeron. Juan 5:24 nos recalca, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene, hermanos? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerde, el énfasis de este capítulo es creer, 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 creer. Si usted cree, usted tiene vida eterna. Pero estos se ofendieron de esa verdad. Y ahí, mire, me dijo a mí una dama que vinieron unos parientes a nuestra iglesia y escucharon que yo enseñé y dije que la salvación no se puede perder. Me dijo estas palabras de ella, se ofendieron, les ofendió, les molestó, les llenó de celo y de enojo porque ellos creían otra cosa. Pastor, ¿usted quiere ofender a la gente? Si yo ofendo a la gente con la verdad, no me molesta, porque yo sé que les va a hacer bien. Tal vez se molesten en ese momento y cuando se termine el servicio, ellos se van sin querer ni saludarme ni decirme adiós, pastor. Y a veces ni siquiera quieren preguntar, explíqueme, pastor, ¿cómo está ese asunto de que la salvación se pierde? ¿Podrá usted explicarme? Mire, con mucho gusto. Tiempo no hay suficiente. Hemos grabado aquí los diferentes aspectos de la salvación. Alguien dijo la salvación es como un diamante que tiene cortes por todas partes. Es un aspecto diferente. Y hay muchas maneras de explicar la salvación, pero a través de toda la Escritura nos dice claramente que es por fe y es por creer en Jesucristo. Ahora, recuerda, ahí no termina todo, ¿verdad? Cuando creemos en Cristo nos convertimos en sus hijos y ahora hay una responsabilidad. Es el otro lado de la moneda que ahora tenemos que tomar tiempo también para enseñar. Pero bueno, ese será otro tema. Número 2, vamos a ver los discípulos que lo abandonaron. Vimos la reacción de los discípulos y hay dos reacciones, hay dos grupos. Primero están los discípulos que le abandonaron. Estos escucharon el mensaje, se ofendieron y dijeron, ya no queremos andar contigo, Jesús, no nos gustó tu mensaje, no puedo yo dejar mis creencias, mis costumbres por lo que tú estás hablando. Y lo dejaron por su incredulidad, la incredulidad de los discípulos, la incredulidad de los discípulos. Por eso Jesús dijo ahí en Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Algunos de vosotros no creen, decía Jesús. Jesús sabía que los discípulos que andaban con él no creían en él. Note que dice el versículo, ¿visitan ahí el 64? Pero hay algunos de vosotros que no comieron la hostia, ¿dice eso? No, ¿verdad? ¿Hay algunos de vosotros que no hacen obras? No. Hay algunos de vosotros que no creen. Estos no creían. Dice la Biblia entonces que estos van a morir en sus pecados. En Juan 8:24 lo recalca el Señor, pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Si una persona no cree la salvación bíblica, como lo enseña Dios, va a morir en sus pecados. Una vez evangelizando en la ciudad de Anaheim, le saludé a un caballero que iba saliendo y le pregunté pues, que si él iba a una iglesia. Me dice que sí. Ya me dijo el nombre de la iglesia. Oh, ¿usted es cristiano? Me dice, no, un momentito, yo soy creyente. Trató de sonar muy inteligente. Oh, qué bendición que es creyente. Si usted llegara a morir ahora mismo, ¿usted está seguro de ir al cielo? No, nadie. Entonces usted no es creyente. Un creyente bíblico es uno que cree sí en Jesús, pero también debe creer la salvación completa que depende de Jesús. Ese es un creyente. La ley dice que si no creemos en Jesús de la manera bíblica, entonces vamos a morir en nuestros pecados. Ahora, estos que seguían a Jesús podrían haber engañado a otros. Seguían a Jesús y en verdad no creían. Y otros que pensaban tal vez que sí creían en Jesús. Y decían, pues yo estoy con Jesús, yo voy hasta donde Él vaya. Hay mucha gente así también. Ahora, noten lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué dice el final? Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Este pasaje está diciendo date cuenta en verdad si eres salvo. Examínate. Pruébate si eres salvo. Pastor, ¿cómo voy a examinar? ¿Cómo voy a probar? Bueno, está diciendo que te pruebes a la luz de la Biblia. No te dice el pasaje ahí, examinaos a vosotros mismos si estáis, ¿qué dice ahí? En la fe. Ahora, si usted está en esta iglesia, usted ha escuchado el mensaje bíblico de esta iglesia, lo que nosotros creemos, lo que es la salvación. La salvación es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesucristo. Una vez salvo, siempre salvo. El que es salvo para siempre. Pero algunos no lo creen. Examínese. ¿Qué es lo que cree? Podrá ser que hay una audiencia que nos escuche, o hay personas que estén en una iglesia y ellos piensan que son salvos o piensan que son cristianos, hasta se llaman cristianos, están en el grupo de alabanza, un grupo de jóvenes, hasta predican a veces, pero no creen en la fe bíblica. Porque piensan, tengo que hacer obras para ser salvo. Examínese si está en la fe entonces, a la luz de la Biblia. Pruébese a la luz de la palabra de Dios. Pruebe si lo que usted cree es bíblico o no es bíblico. Porque dice que hasta algunos hasta son reprobados. Significa que hasta son desechados por Dios mismo. No es salvado, no es salvo. Y piensa la persona, pues yo soy buena gente, yo voy al cielo. 82% de la población que se les hizo una encuesta, que si van a ir al cielo dijeron que sí. Y si sale a evangelizar con nosotros, ¿cuánta gente no nos dice que sí va a ir al cielo? ¿Y yo voy al cielo? Ah, claro que sí. ¿Y por qué vas a ir al cielo? Pues me porto bien, no le hago daño al prójimo, voy a la iglesia y la gente está segura que va a ir al cielo. Examinaos a la luz de la Biblia si usted está en la fe. Amén. Usted lo puede saber. ¿En qué está su fe? ¿En dónde está su fe? ¿Está confiando usted en Jesucristo? ¿Solamente en su sangre, lo que Él hizo por usted, la obra redentora en la cruz? ¿O todavía está pensando, no, pues yo todavía estoy haciendo un poquito? Ahora, yo he dicho a algunos, lo vuelvo a repetir porque el mensaje lo trae aquí en este momento. Si la salvación es por fe y obras, pues entonces yo podría decir, pues yo creo como pastor yo ya soy salvo, ¿no? ¿O estoy siendo salvo ahorita? ¿No? Tengo más puntos con Dios, ¿no? No, Dios no hace excepción de persona, dice la Biblia, ¿verdad? No. Ahora, yo he dicho a algunas personas que me dicen, pues es que lo que ustedes enseñan motiva a la gente a pecar. Digo, ¿cómo motiva a la gente a pecar? Pues que ya soy salvo. Ya puedo hacer lo que yo quiera, tomo ya soy salvo. A lo cual yo le diría a ellos, bueno, entonces si una persona comete un pecado, dame un ejemplo de pecado que usa la gente. Matar. Matar es un ejemplo muy exagerado porque menos de 2% de la población en el mundo va a matar. ¿Robar pierde la salvación? ¿Por robar? No, pero lo que ellos piensan a veces, ¿sí? Vamos a ir a un pecado más fuerte, vamos a usar adulterio, ¿okay? Eso es algo muy horrible. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que ya cometió adulterio y todavía es salvo? Bueno, si supongamos que perdiera la salvación, ¿qué tengo que hacer para recuperar la salvación? ¿Puede un adúltero volver a ser salvo o ya queda en una lista negra para jamás ser salvo? ¿Peor que la lista de la inmigración de Estados Unidos? Cuando está en la lista negra de Trump, ya estuvo, hermano, ya mejor, ya olvídate de ser residente.
Digo, ¿qué tengo que hacer para recuperar mi salvación? Hay salvación, hay esperanza para una persona. Dicen ellos, pues si te arrepientes, ok, me arrepiento, soy salvo otra vez, ¿sí? Entonces eso me anima también a mí a pecar. Acabo me puedo arrepentir y voy a ser salvo otra vez, ¿o no? Es lo mismo. Es lo mismo, dicen los de pueblo. No, es que si van a usar su lógica para demostrarme esto, pues yo voy a usar también la lógica de un pecador también. Yo no abogo el adulterio, no lo haga. Es algo muy horrible, trae muchos problemas. Dice que no quedará impune, no quedará sin castigo el que tocara a la mujer de su prójimo. Le va a ir mal, dice, va a traer acarrea vergüenza, dice la palabra de Dios. Aquí está el equilibrio. Nosotros los bautistas bíblicos creemos que la salvación es por fe. Y si algún día comete adulterio, usted permanece salvo, pero Dios le va a castigar. Le va a ir duro, le va a ir muy feo. Vergüenza, dice que el ratero se puede restituir, hasta puede pagar 10 veces y se lo restituyen como que si nunca lo hizo, pero un adúltero jamás. Nunca se le va a quitar la vergüenza. La gente no va a confiar en él. Ahí está el adúltero hablando con una dama y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Luego empiezan a cuidar a aquel hombre perverso. ¿O no es así? Sí, claro que así es. ¿Abogamos el pecado nosotros? ¿Solapamos al pecador porque le enseñamos que la salvación es gratuita y por fe? No. Contrario, te va a ir feo, papá. Te va a ir muy duro. Te va a caer el Señor como no te imaginas. Pero mire, también enseñamos que guardamos los mandamientos. Mire, no por temor, sino ¿por qué, hermanos? Por amor. Los creyentes no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor, que hacemos las cosas porque amamos a Dios y amamos al prójimo. Y cuando amamos a Dios y al prójimo, así cumplimos la ley de Dios. Esa es la ley, decía Pablo, en la cual yo estoy. Yo estoy sujeto a esa ley y el cristiano también debe estar sujeto a esa ley. Pero el incrédulo no entiende las cosas espirituales de Dios. Por eso debe examinarse si en verdad es cristiano. Examínese. Si en verdad usted cree la fe bíblica. Dice ahí el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Recuerde que una persona no puede ser salva si el mismo Padre, por medio de la Biblia, nos trae a Jesucristo. Nadie puede venir a Cristo si no es por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero estos no creían. Estos entonces, dice la Biblia, que se vuelven atrás. Letra B, los discípulos se vuelven atrás. Ya después que no les gustó el mensaje, se ofendieron, eran por la incredulidad, entonces ellos regresan a sus caminos. Dice versículo 66, Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Ahora, es interesante notar que aquí es Juan 6, 6, 6. ¿Sí vieron ahí? Eso me lo enseñaron cuando era un muchachito. Me quedé, wow, 666, la marca del diablo, ¿verdad? Juan 666. Desde ahí muchos se quedaron atrás. No andaban con él porque no creían. Ahora, el lenguaje empleado aquí revela que se habían ido de manera decisiva, determinante. Ya no más volver a con él. ¿Por qué? Porque Jesucristo era un tropiezo para ellos. Ahora, cuando uno rechaza a Jesucristo, entiende el mensaje y lo rechaza, la Biblia nos enseña a través de toda la Escritura que Dios después rechaza a esa persona. Usted tiene que leer del principio al fin. Dice la Biblia que Él los desecha, ha desechado naciones, ha desechado países y nos ayuda a entender por qué Dios mandaba a matar a países enteros. A los hombres, mujeres, bebés, todo porque Dios ya los desechó. La palabra es reprobó, los reprobó por completo. Hubo un tiempo, dice la Biblia, donde llegó el pecado hasta lo sumo. Dice que Él no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre y sus días serán 120 años. Y por 120 años ahí estaba Noé predicando, preparando el arca, pero después vino el diluvio y los mató a todos. Dios mató dicen algunos, hasta billones de personas porque los desechó. Y si una persona entiende el mensaje bien y lo rechazan, a mí no me sorprende que Dios después los deseche a ellos y los entregue, como dice Romanos capítulo 1, a una mente entenebrecida. Vea lo que dice 1 Pedro 2, 6 al 8, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Jesucristo es precioso para nosotros. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, mira, desecharon la piedra, dice, ¿verdad? Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo
y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí está hablando especialmente de los judíos que rechazaron a Cristo. Y si usted lee Hechos capítulo 7, un discurso tremendo de Esteban, donde dice, desecharon a Dios desde el principio, desecharon a José, los patriarcas, desecharon a Moisés, desecharon a los profetas, y ahora están desechando a Cristo. Y el que desecha a Cristo, Jesucristo se convierte en una piedra de tropezadero para ellos. Pero para nosotros es precioso. Dice precioso, Jesucristo precioso. Estos decidieron no andar con Jesucristo. Ellos abandonaron el camino verdadero de salvación. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver el segundo grupo de discípulos entre los 12 apóstoles. Estos se quedaron, los 12 se quedaron. Número 3. Se fueron. ¿Cuántos habían seguido a Jesús? Muchos, tal vez miles andaban ahí con Jesucristo. Dice la Biblia que se fueron todos. ¿Qué decía ahí Juan 6:66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ¿verdad? Pero se quedaron un grupo, dice el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿creéis acaso iros también vosotros? Note, Jesús no está buscando una iglesia grande, ¿verdad que no? Él le dijo, ¿quién más se va? ¿Ustedes también se van? ¿Ustedes también se ofendieron? Ahí está la puerta, dijo Jesús. Así estaba diciendo el Señor. Decía, o me siguen o se van. Jesucristo no iba a comprometer su mensaje para agradar a las turbas, a las demás personas. Dijo él, aquí vemos los que se fueron, eran abiertamente bien rechazados a Cristo. ¿Y se quedaron quiénes? Los 12, dice la Biblia, que son los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Ahora, de entre estos 12, ¿eran todos creyentes? Vamos a ver que tampoco eran todos creyentes de este grupo. En primer lugar, vamos a ver los discípulos con una fe verdadera. Una fe verdadera. Dice Juan 6:68 al 69, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, ¿qué dice ahí? Palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, no fueron las obras sobrenaturales que le hicieron creer. Note que no fueron los milagros, ni fueron las señales. ¿Qué fue lo que le hizo quedar a Pedro? Las palabras. Dijo, yo me quedé aquí por tus palabras. Tenga cuidado cuando usted vea señales, cuando usted vea cosas sobrenaturales, o hablen de la emoción o anécdotas. Hay gente que dice, es que una vez me pasó esto y aquello, aquí esto me está pasando. Miren, no se base en las anécdotas, aún lo que le sucede a usted, básese más bien en lo que dice la palabra de Dios. Si lo que le sucedió a una persona va respaldado con la Biblia, amén, qué bendición, tremendo testimonio. Pero si no va, si va en contra de la Biblia. Hay gente que dice, yo le oré a la morena y me contestó. ¿Es bíblico eso? No, no podemos guiarnos por anécdotas, pero si alguien me dice, yo le pedí al Padre en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu, y Dios me contestó, ¿qué decimos ahí? Amén, qué bendición, Dios contestó la oración. Entonces ellos estaban siguiendo al Señor Jesucristo por sus palabras. Note lo que dijo Pedro de Jesucristo en Mateo 16:16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía quién era Jesús, había creído en Él, era una fe verdadera. Por eso Pedro después dijo en Hechos 4:12, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma, decía Pedro, de ser salvo. Es solamente por Jesucristo. La salvación está en Jesús. No está en una religión, o no está en un rito o en una obra, está en Jesucristo. Ahora, el único detalle de esta afirmación, porque Pedro aquí respondió por todos, ¿verdad? Dice el 68, le respondió Simón Pedro, ¿a quién? ¿Qué dice ahí? ¿A quién iremos? Pedro siempre era el que hablaba por todos. ¿Sí notas en la Biblia? Él solito se hizo el portavoz. Así creemos nosotros. Pero no era cierto. Un detalle en sus declaraciones es que dentro de ellos había uno que era el diablo. Un diablo entre los 12, letra B. Había un diablo entre los 12. ¿Quién es ese diablo, hermanos? Judas. Ya sabemos esta enseñanza. Hace unas semanas enseñamos sobre Judas aquí en la iglesia. Entonces voy a dar un breve esquema. Si usted no ha escuchado, busque el mensaje en internet. Dice así el versículo 70, Juan 6:70. Jesús le respondió,
¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es, ¿qué dice ahí? El diablo. Que el Jesucristo diga que aquí hay un diablo. Lo tengo, agarran a un hermano, lo tengo. Pero dice 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, Judas fue un apóstol inconverso, un discípulo o seguidor de Cristo, mire, que nunca fue salvo. Algunos dicen que él perdió su salvación, pero en verdad, si usted ve la Biblia, él nunca la tuvo. Jesucristo Judas nunca siguió a Cristo por fe, lo siguió por beneficio propio, por ganancia. Dice la Biblia que él era un ladrón. Él sostenía la bolsa, él era el tesorero de Jesucristo y él sustraía de ella. Entraba una ofrenda, una donación, por ejemplo, de $500 y él decía, nada más entraron 400, Jesús. Y él se echaba los otros 100 en su bolsillo. Dice, Judas, qué tremendo siervo de Dios. Es un hombre de Dios. Mira, hasta le confían el dinero. Le dan el dinero a él. Cuidado con los hermanos que cuentan la ofrenda. No, es cierto. Pero él fue un incrédulo. Siguió a Jesús, recuerde, y engañó a la gente porque todos pensaban que él era un verdadero discípulo. Pero vea lo que dice 2 Corintios 11:13. Nos dice que hay apóstoles o falsos apóstoles porque estos son, ¿qué dice ahí, hermanos? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, mire, como apóstoles de Cristo. Hoy en día hay falsos apóstoles, hay obreros fraudulentos. Hay gente que se llama apóstol, ¿verdad? El apóstol Filiberto, por ejemplo, ¿verdad? Está el apóstol Josué. Y en verdad ellos son engañadores, engañando a la gente. Ahora, hay unos requerimientos para ser un apóstol bíblico. ¿Cuál es el primer requerimiento? Según la Biblia es que ellos anduvieron con Jesucristo desde el bautismo de Juan. Ellos fueron bautizados por Juan mismo. Juan el Bautista los bautizó. Yo no creo que haya una persona que tenga más de 2000 años que anda ahí ahorita que es un apóstol así. Y de entre ellos, la Biblia usted ve, nada más había mínimo un grupo de 70 hombres que se llaman apóstoles. Ahora existen los 12 apóstoles y los otros son apóstoles porque anduvieron con Jesús. ¿Y sabe cuál es el trabajo principal de los apóstoles? Es predicar de la resurrección de Cristo porque ellos lo vieron. Era un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y no cualquiera podría ser un apóstol. Recuerde cuando Judas murió, oraron y le pidieron a Dios dirección para tener otro apóstol, pero Dios lo aprobó a él, a Matías. Pero él después se consiguió su propio apóstol. Se llamaba el último apóstol, ¿cómo se llamaba? Pablo. Él vio a Jesucristo. ¿Sí? Él lo vio después de resucitar. ¿Sí? Entonces dice, yo soy apóstol. Y la gente decía, Pablo no es apóstol, no le hagas caso a Pablo. Y él tenía que defender su apostolado. Por eso decía, no he visto yo a Cristo. Entonces cuando usted escuche que viene el apóstol fulano, el apóstol Juan, o el apóstol Matías, o el apóstol Ringo por ahí, es pura mentira eso. Porque va en contra a lo que dice la Biblia. Y el primer falso apóstol era Judas. Él engañó a los demás, pero no pudo engañar a Cristo. Dice Juan 6 en su Biblia, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Mire, y quién le había de entregar. ¿Desde cuándo sabía Jesús? Desde el principio. ¿Del principio de qué? ¿Podrá ser del mundo? ¿Sabía Jesús? Sí. ¿Sabía desde el principio de su ministerio? Sí. Cuando él eligió a Judas, vente conmigo, él ya sabía, acá va el hipócrita y lo andaba palmando. Aquí va el hijo de perdición. Él va a cumplir el trabajo del Mesías por mí. Él tiene una parte. Pero este Judas despreció a Cristo, despreció sus obras, despreció sus palabras. Pero quiero decirle que Jesucristo le dio una oportunidad, les dio varias advertencias y oportunidades a Judas. Y vamos a ver la última advertencia en Mateo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Jesucristo está ahí en Getsemaní y acaba de orar y está hablando con los discípulos. Ahora vienen para prenderle y llevarle a juicio. Dice 48, y el que le entregaba, hablando de Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y aquí vemos la última advertencia. Y Jesús le dijo,
amigo. Le llamó amigo al traicionero. Dice, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Aquí Jesucristo le da la última oportunidad. Le dice, amigo, al traicionero, al hombre que lo entregó. Ahora, aún dentro del grupo de discípulos se quedó un impostor. Quiero decirle que aún dentro del cristianismo verdadero va a haber falsos maestros. Va a haber gente que se llama cristianos y actúa como cristianos, pero estos no creen en la Biblia, no creen en Cristo, no creen en su deidad, no creen en la salvación bíblica. Tienen malos motivos por el cual están en medio de los creyentes, pero no lo revelan, sino que están ellos ocultados, esperando un momento. ¿Y saben a quién buscan? A los nuevos, a la gente que tiene poco en el Señor. ¿Y cómo está, hermano? ¿Y cómo te va, hermano? ¿Y qué pasa, hermano? Vamos a comer, hermano. Y ahí empieza a pasar tiempo con el nuevo creyente y empieza después a hablar mal de fulano, sutano, de las doctrinas. Pues eso que está enseñando el pastor como que no va. Y mira lo que debe hacer esto y aquello. Y empieza a desviar a los discípulos tras de sí mismo. Y esto lo hemos visto muchas veces. Dice la Biblia así, en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Qué cosa? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora yo le animo a que usted escuche un mensaje que nosotros tenemos aquí. Se llama Cuidado con las falsas doctrinas, y otro, los falsos maestros. Enseñamos bastante aquí. Yo creo que me toca enseñar otra vez de este tema, pero hay mucha gente allá afuera. Tal vez un día va a entrar. En nuestra iglesia no pueden penetrar porque usamos mucha Biblia. Un falso maestro se asusta a una iglesia como las nuestras, porque inmediatamente voy a decir y le voy a preguntar, ¿y cómo fue salvo usted? ¿Y qué es lo que usted cree? Y pues, ¿qué ondas, no? La persona no dice, aquí no puedo hacer nada porque así hay un pastor aquí. Tengo que ir a un lugar donde no hay un pastor, donde hay ovejitas solitas, como el domingo pasado, por ejemplo. Pero por eso usted tiene que conocer su palabra, la palabra de Dios, para que después nadie venga con falsa enseñanza y le engañe a usted. No, nadie le va a mover a usted si usted está pegado a la palabra de Dios. Y le va a después molestar cuando usted vea falsa enseñanza, se va a llenar de celo. Tal vez usted pasa por un lugar y ve estatuas de aquí y allá, de aquellas religiones de los asiáticos. Si no le molesta es que todavía no tienes un celo por Dios, un amor por Dios. Hasta que llegue a ese punto le va a dar celo y usted va a escuchar falsa enseñanza. Y cuando usted ve una película que según es de la Biblia y la tuercen y cambian las cosas, le va a molestar. Y cuando usted escuche una predicación, enseñanza, y la persona está malinterpretando el pasaje, está diciendo, ese pasaje no dice así, le va a empezar a molestar. Qué bendición cuando llegue a ese punto. Por eso, mira, apéguese a la Biblia. Lea la palabra de Dios. Usted después va a poder discernir lo que es lo correcto y lo incorrecto. Y si todavía tiene duda, venga a hablar conmigo. Yo le puedo decir, no, hermano, lo que está diciendo es incorrecto. Y le voy a decir, mira, porque la Biblia dice aquí, y dice acá, y dice acá. Y digo, ¿y qué le enseñó ahí en la Biblia? No me enseñó nada en la Biblia. Está pues. Cuando alguien le venga a decir algo, diga, muéstrame en la Biblia. Ahora, es un error que hasta los bautistas han cometido. Dice, porque yo estaba hablando con un amigo allá en México, me decía, es que yo pienso así, eso aquí, pasaje bíblico, no tengo. Entonces, ¿sirve o no sirve? No, pues no sirve. Y siempre que me sacaba algo, pasaje bíblico, my friend, no hay pasaje bíblico. Entonces, si no hay pasaje bíblico, ¿lo debemos seguir? No. Y me daba, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama filosofía, se llama sabiduría humana. Si no está en la Biblia, no lo aceptamos. Pero es que suena muy real. Si no está en la Biblia, aún nuestros principios como cristianos, cómo corremos la iglesia, cómo vivimos nuestra vida diaria, nuestra práctica, nuestra fe y nuestra práctica, todo está basado, debe estar basado en lo que dice la Biblia. Así, si viene un falso maestro ahí para querer llevárselo, ten cuidado, my friend. ¿Okay? Vamos a orar, hermano, todos los ojos cerrados.